0.007% del agua existente en la Tierra es potable y esa cantidad se reduce año tras año debido a la contaminación. Esto nos hace conscientes de que el agua es un recurso escaso y limitado, además de un derecho en un mundo de desigualdad. La falta de acceso a ella es motivo de pobreza, injusticia social y crea grandes diferencias en las oportunidades que ofrece a la población. En la ciudad de Mar del Plata, en la costa atlántica de Argentina, un proyecto de investigación se propone recuperar el agua. El saber científico intenta dar respuesta a una ciudad turística que consume mucha agua, ensucia una gran cantidad y la descarta en el mar. Por otra parte, sus acuíferos no se están renovando como en otras épocas. Estamos ahora en una planta que es una planta experimental que está validando, es decir, que está probando una tecnología que ya está desarrollada para ver si funciona a cielo abierto, para recuperar la totalidad del agua residual que todos producimos en nuestros hogares. No lo podemos aplicar a nivel de ciudad, por ejemplo, son 140 millones de metros cúbicos por año que se consumen acá, pero sí que estamos en condiciones de recuperar el agua de, por ejemplo, un domicilio particular de 4 personas, de 6 personas, de 10 personas, una aglomeración urbana de 400, de 500 personas, sin consumo energético y con un mecanismo que está basado en la actividad de bacterias que están naturalmente en el suelo y que nosotros hemos domesticado de alguna manera para que trabajen mucho más rápido. El proyecto tiene financiación de la Unión Europea desde el año 2009 y los responsables aseguran que si se instalara una planta de estas características en cada manzana, no harían falta la red de cloacas. Cierra el ciclo del agua, porque la recuperás para regar y inmediatamente eso irriga y se va a la napa, que es donde necesitamos que esté para después tomarla potabilizada por el suelo. El objetivo es que la gente se entere que esto está, que los tomadores de decisión, que los medios, que los gobernantes sepan que estamos en condiciones de ofrecer una alternativa en lugares donde todavía no haya red de cloacas o donde haya aglomeraciones urbanas descentralizadas. Si sembramos la semilla correcta, capaz tenemos una ciudad mejor después. Información de la Dirección de Contenidos Audiovisuales de la Universidad Nacional de Mar del Plata para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Hola, yo soy Ana Cristina Olvera. Y yo, Iván Carrillo, bienvenidos a En Paralelo. El agua, lo sabemos, es el elemento fundamental para la vida, por lo menos como la conocemos en la Tierra, Iván. Y cuando se trata de los seres humanos, esta tiene que tener características muy particulares. Por ejemplo, tiene que ser agua dulce y además tiene que tener condiciones de potabilidad. El agua sin duda representa el recurso por el cual ya se ha dicho que podría haber conflictos en un futuro, de hecho ya existen, y además es un derecho fundamental de los seres humanos. Hay que garantizar su distribución. Un dato interesante, Iván, que nos ayuda a dimensionar cuánta agua se necesita, es que el ser humano promedio consume entre 20 y 50 litros al día. Imagínate eso multiplicado por los 7,000 millones de habitantes que somos. Sin duda nos debe de llevar a una reflexión en torno a nuestro consumo, a la conciencia, al impacto que ese consumo tiene en el volumen de agua del mundo. Y también me parece que las autoridades deben de reflexionar y diseñar políticas públicas para garantizar el acceso a este líquido vital. Y además las industrias tienen que evolucionar a procesos en los cuales no se contamine el agua para producir los diferentes insumos que utilizamos en nuestra vida diaria, porque una crisis del agua podría ser fatal. Ya lo estamos viendo en Sudáfrica, donde pues tienen verdaderamente los litros contados. Y esto no es la primera vez que sucede. Una de las teorías por las cuales se cree cayó la civilización maya es por la mala distribución del agua. Cero, sí. El cero es uno de los grandes inventos de una civilización que habitó desde la península de Yucatán hasta la costa del Pacífico en los actuales países de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Los pueblos mayas destacaron por su escritura, uno de los pocos sistemas plenamente desarrollados del continente americano. También por su arte, arquitectura, astronomía y ecología. Nuevos descubrimientos han dado una idea de la dimensión de dicha cultura. Descubren una gigantesca ciudad maya en la selva del Petén, Guatemala, mediante imágenes digitales en tercera dimensión. La ciudad de Tikal era muchísimo más grande de lo que se pensaba,
con una población aproximada de 10 millones de personas. Prácticamente la historia se reescribe con este descubrimiento del nivel cosmopolita que la civilización maya llegó a alcanzar. Es un viaje inédito al pasado, a una civilización que tras el nuevo hallazgo puede ser comparada con antigua Grecia. Escondida bajo la densa selva del norte de Guatemala, descansa una megaciudad, la cual consta de 60.000 estructuras individuales y una red de carreteras que conectan ciudades erigidas hace más de 1000 años. Centros urbanos desconocidos con grandes plazas y pirámides, palacios, muros de defensa y campos de cultivo. Los propios científicos han quedado atónitos ante el grado de desarrollo y alta densidad de esta sociedad antigua centroamericana. Esta sofisticada y compleja civilización del periodo clásico maya, del 250 al 900 después de Cristo, llegó a ser 2 veces más grande que la Inglaterra medieval. Hay un parteaguas y obviamente eso es lo que sigue. Reescribir esta historia y realmente saber que estamos prácticamente sentados sobre más de 60.000, 100.000 monumentos prehispánicos que en efecto el Petén sigue siendo en la práctica el corazón del mundo maya y ahora corresponderá a los gobiernos y a los arqueólogos y a los antropólogos decidir qué se va a hacer con todo eso. ¿Va a permanecer enterrado? ¿Hay un plan de desenterrarlo? ¿Cuáles son las técnicas que se usan ahora? Los investigadores localizaron las estructuras empleando la técnica de teledetección óptica, es decir, detección por luz y distancia. Se trata de un sistema de escaneo láser LIDAR empleado por la NASA, el cual permite desde las alturas perforar el espeso follaje y obtener un mapa en tercera dimensión de alta resolución para conocer el terreno, en este caso de la reserva de la biosfera maya, en el departamento del Petén, con mediciones exactas. Al igual que la civilización china, este trabajo llega a poner a la civilización maya en términos muy parecidos, en términos de los orígenes de las 3 grandes civilizaciones que continúan asombrando al mundo, obviamente la egipcia, la maya y la china, con la diferencia que China continúa, ¿no? Y algunos dicen que es el principio y el final de la civilización. Entre los hallazgos más sorprendentes destacan carreteras construidas de par en par y elevadas muy por encima de los humedales, a fin de conectar los campos con los agricultores y los mercados con las metrópolis durante las temporadas de lluvia. Otra de las revelaciones del estudio fue la localización de una nueva pirámide de 30 metros de altura, que había sido identificada como un cerro natural de Tikal. Con información de la oficina en la ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de ver una fotografía satelital de esta región conocida como el Petén entre México y Guatemala. Es impresionante. Sin duda, esta tecnología que nos permite tener vistas desde el espacio de la Tierra nos ha permitido pues hacer manejo de los recursos, nos ha permitido conocer el territorio nacional y pues ha sido un desarrollo muy reciente de las últimas décadas. Pero fíjate que hoy nuevas tecnologías, la tecnología conocida como LIDAR, se asoma a ver lo que hay debajo de esa epidermis terrestre, por ejemplo, edificaciones antiguas, pues antes vedadas a la vista. Y esta tecnología que se ha estado desarrollando, pues es verdaderamente emocionante, no solamente por lo que se puede descubrir aquí en la Tierra, como esto que mencionas de las estructuras mayas y en esta zona de México y los países de Centroamérica, sino que también tecnología como esta, que equipa a sondas, podría descubrir cosas en otros planetas. En otros planetas, y lo dices bien, de hecho, las sondas que se están mandando actualmente al planeta Marte, a nuestro planeta vecino, están equipadas con esta tecnología y nos permitirá pronto reconocer estructuras o reconocer algunas otras formaciones geológicas para, bueno, revelar mayores secretos de este planeta. 55 grados centígrados bajo cero es la temperatura media de Marte, una temperatura que impide que se encuentre agua líquida en la superficie. Esto, unido a la baja presión atmosférica del planeta, hace que cuando brevemente la temperatura se eleva, el agua no sea retenida por la atmósfera. Se cree que esto no siempre ha sido así y que en un pasado existieron ríos y lagos sobre la superficie. Esta es la razón por la que distintas agencias espaciales tienen planes continuados de exploración de ese planeta. Un modelo representativo del robot explorador ExoMars de la Agencia Espacial Europea iniciará una serie de pruebas para garantizar su supervivencia al llegar a la superficie marciana.
El rover de ExoMars, que se tiene previsto aterrice en Marte en 2021, será el primero de su categoría en perforar el suelo hasta una profundidad de 2 metros, a fin de determinar si existen señales de vida subterránea, protegidos de la radiación presente en el planeta rojo. Entre los exámenes que se realizarán al robot explorador destacan probar la estructura mecánica del rover y los componentes térmicos y eléctricos, para garantizar que sobreviva a los fuertes movimientos durante su viaje al espacio, así como las interfaces con los instrumentos científicos para comprobar si resistirán el viaje al espacio y las operaciones en destino, destacó la Agencia Espacial Europea. El modelo también será sometido a los impactos asociados a la entrada a alta velocidad en la atmósfera de otro planeta, apertura de paracaídas y aterrizaje final en la superficie de Marte. Durante 2 meses, el rover iniciará los ensayos térmicos en condiciones atmosféricas marcianas para verificar la resistencia de las frías temperaturas y grandes variaciones térmicas de Marte. La ESA explica que esperan que la actual campaña de ensayos dure hasta inicios de agosto de este año. Otro modelo de prueba pronto comenzará una campaña de 8 meses, centrada en movimientos y navegación en arena fina, así como grandes rocas. Notimex. Así es, esto es muy emocionante. La posibilidad de que haya vida en Marte ha sido un tema de discusión, no solo para los científicos, también ha sido alimento para el imaginario social durante varias décadas, pero sobre todo en los últimos años. Ya son muchos años de investigación y de especular, y todo este conocimiento ha pasado de la ciencia ficción a una realidad que parece aproximarse, realmente poder comprobar si existió o no vida en un pasado. Y a mí me parece muy padre porque un científico mexicano, un científico latinoamericano, el doctor Rafael Navarro, forma parte importante de la investigación que lleva la NASA. Así es, Iván. Rafael Navarro es parte de un experimento en el rover Curiosity, que está ahí en la NASA, y que además hace muy poco anunció el equipo de esta misión que se encontraron partículas orgánicas de unos 3.500 millones de años de antigüedad, lo cual pues indica que por lo menos los elementos más fundamentales para la vida sí se podrían encontrar ahí en Marte, y pues le da nuevos bríos a la investigación. Y hay además otros hallazgos, como el hecho de que haya sido Marte un planeta poseedor de una atmósfera densa, y bueno, todas las especulaciones y las hipótesis en torno a qué hizo desaparecer, qué pudo haber provocado la evaporización de esta atmósfera. Así es, y también hay agua congelada, agua en estado sólido que se encuentra en diferentes lugares de Marte, sobre todo en los polos, y eso también es muy interesante, sobre todo ante la posibilidad de llevar a los seres humanos hasta ese planeta y que no tengan que llevar un recurso como lo es el agua. Si te parece bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas científicos. Uno o 2 grados de temperatura pueden ser suficientes para diezmar un arrecife coralino. Bajo estas circunstancias, los tejidos de coral revelan el blanco de sus esqueletos. A esto se le llama blanqueo de coral y es una de las muchas amenazas que sufre este ecosistema tan importante para la vida de los mares. Hoy en día, un gran número de arrecifes están amenazados en Iberoamérica y grupos ecologistas luchan por protegerlos. Un mensaje de la ONG Greenpeace para los empleados de la petrolera francesa Total. Funcionarios, no dejen que su empresa destruya los corales de la Amazonía. La ONG ambientalista advierte que un banco de coral descubierto en la Amazonía en 2016 corre peligro ante proyectos de la petrolera. Esta protesta pacífica frente a la sede de Total en Brasil, aquí en Río de Janeiro, es para exigir una vez más que la empresa abandone sus planes de explotar petróleo en la desembocadura del río Amazonas, muy cerca de los corales de la Amazonía, un bioma único, intacto, recién encontrado para el mundo y que ya está amenazado. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente rechazó esta semana un estudio ambiental de Total para buscar petróleo en la desembocadura del río Amazonas, y amenazó con poner fin al proceso de autorización si no obtiene garantías sobre el impacto de la prospección en la barrera de coral.
Nos referimos con el concepto de calentamiento global al incremento de la temperatura que se ha dado en los últimos años de forma alarmante y que además, a pesar de que hemos establecido metas, pues parece que no están cumpliendo. Es una preocupación cada vez más grande. Así es, Iván, y no solo aumenta la temperatura de la atmósfera, sino también de los mares, donde hay una gran cantidad de la biodiversidad de nuestro planeta. Un dato interesante es que el 80% del calentamiento global está en los mares. Efectivamente, en los mares donde no se ve, y hay esta percepción porque, claro, el calentamiento global, el cambio climático lo que hace es volver los climas extremos y de pronto tenemos áreas invadidas por una sequía muy extrema o por una inundación o lo mismo por un fenómeno, una corriente de aire caliente o una corriente de agua fría. Es muy engañoso y cambian la percepción de la gente, incluso la hace ser un poco escéptica, pero ojo, la ciencia ha corroborado que este fenómeno se está dando, el fenómeno del calentamiento global no es un mito. Así es, por ejemplo, la NASA, esta agencia aeroespacial estadounidense que tiene una gran cantidad de tecnología, pues midiendo estos parámetros del calentamiento global, declaró, si lo recuerdas, al 2016 como el año más caliente de la historia desde que se tiene un registro. Y sabes que, Ana Cristina, paradójicamente, en uno de los lugares más calurosos del planeta se está planteando una estrategia para reducir precisamente las emisiones y combatir este fenómeno. Hasta 1.600 grados Celsius se alcanzan en los procesos de producción siderúrgica. Las empresas siderúrgicas son responsables del 27% de las emisiones de CO2 que genera la actividad industrial en el mundo. En la actualidad, entre el 60 y 65% del acero se produce en altos hornos. Una empresa alemana está trabajando con los subproductos de esta industria para conseguir un equivalente al petróleo para los motores de combustión interna. Las plantas siderúrgicas emiten ingentes cantidades de monóxido de carbono, pero una nueva tecnología promete transformar la sustancia contaminante en una fuente de combustible limpio. Sunfire, una empresa de Dresde, desarrolló un método que utiliza emisiones nocivas para producir un fluido ecológico llamado crudo azul. Representa una alternativa a los combustibles fósiles del que se puede desarrollar otros tipos de crudos, como el diésel ecológico o el queroseno empleado en aviones. El diésel ecológico es un combustible sintético que apenas desprende emisiones, un producto innovador, pero con algunos inconvenientes. Algunas partes muestran preocupación porque creen que homologar este tipo de combustibles llegaría a perjudicar la movilidad eléctrica. No opinamos lo mismo. Creemos que ambas tecnologías pueden coexistir, pero mientras algunos opinen que una tecnología perjudica a la otra, resultará extremadamente difícil obtener éxito con esta tecnología. El proceso de la electrólisis permite transformar el excedente de energía renovable en crudo azul y de este obtener combustible sintético. Los combustibles sintéticos, como el diésel ecológico, no necesitan nuevas infraestructuras. Tanques, estaciones de gas y maquinaria de combustión tradicional pueden seguir usándose. Albert Albers lleva a cabo un programa de investigación en la movilidad del futuro en el Instituto Tecnológico de Karlsruhe. Dice que los políticos se precipitan demasiado al apostar por la movilidad eléctrica y con ello declarar el fin de las máquinas de combustión. Aboga por una discusión que contemple todo tipo de tecnologías. Cree que la producción de crudo azul a base de hidrógeno tiene mucho potencial. Una movilidad sostenible con este tipo de combustibles ecológicos necesita una estrategia a largo plazo, pero desde mi punto de vista es la solución. Hidrógeno en sus diferentes formas, refinado en crudo y maquinaria de combustión para generar movilidad. Estos trabajadores de Dresde esperan a que algún día lleguen a producir en masa diésel ecológico en lugares como Noruega y hacer llegar su descubrimiento al mundo real. No es ninguna novedad que los autos eléctricos pues resuelven uno de los problemas en cuestión de bajar la emisión de carbono de estos vehículos. Efectivamente, o por lo menos en percepción. Se llega a creer que al ser eléctricos pues contaminarán menos, pero hay otros asuntos a considerar. Uno, la producción de ese auto, saber si
cero emisiones, y dos, si esa energía eléctrica, porque hay energía eléctrica contaminante, eso hay que recalcarlo, la energía eléctrica per se no está libre de hacer emisiones, entonces saber si es cero emisiones la energía eléctrica que alimenta ese automóvil es muy importante. Sin duda es un problema fundamental, sobre todo por la cantidad de personas que habitamos las ciudades, la cantidad de automóviles que circulan actualmente en las grandes ciudades del mundo. Reducir las emisiones de carbono y tratar con energías más limpias es un problema fundamental de la movilidad en las ciudades. Sin embargo, no es el único problema en la movilidad. Hay sectores que han quedado relegados. Sin duda, es que la movilidad implica todo, ¿no? La movilidad es la forma en que se traslada el ciudadano, y yo creo que hay sectores invisibles para la mayoría que no lo vemos, ¿no? Son problemas graves. Exactamente. Pasemos, por ejemplo, a los peatones, o aún más relegados todavía están las personas con discapacidad en cuanto a la movilidad en las ciudades. Muchas personas utilizan sillas de ruedas para su movilidad, y para muchos discapacitados andar por las calles es una labor bastante complicada. Muchas de sus calles están en malas condiciones, baches, aceras rotas, huecos y escalones desnivelados por todas partes. Esto implica un gran reto para este grupo de personas y no todos somos conscientes de ello. La siguiente iniciativa intenta hacer conciencia del problema de movilidad de este colectivo en la ciudad. Un rally en silla de ruedas se realizó en la ciudad de Buenos Aires para generar conciencia sobre la necesidad de contar con mayor accesibilidad para personas que, por tener movilidad reducida, a diario deben convivir con barreras arquitectónicas que obstaculizan su paso en calles y veredas. El singular evento, bajo el nombre Ralidad, se realizó en la Plaza Jusaí, en la zona altamente transitada de la capital. En su 12ª edición, la iniciativa se realizó bajo la consigna Ponerse en el lugar del otro, e incluyó un recorrido en silla de ruedas en el que participaron personas con y sin discapacidad para generar conciencia sobre el derecho a la accesibilidad. La experiencia es muy difícil, lo que hace que la gente en silla de ruedas no salga, y ese es realmente lo que queremos combatir en el largo plazo. En general la gente discapacitada se queda en la casa, no sale por no enfrentar semejante hostilidad. El evento contó con la presencia de Mariana Gallo, miembro de la selección argentina de remo paralímpico, y Sofía Bernasconi, representante nacional de natación adaptada, como madrinas del evento. Y me ponía un poco nerviosa porque no sabía cómo accionar. Aparte es difícil andar en silla de ruedas como cuando nunca la usaste, porque me iba de costado, tenés que tener mucha fuerza, me agitaba. Pero bueno, está buena la experiencia y vivir lo que otros viven. En el marco del encuentro del Grupo de Washington sobre estadísticas de discapacidad realizado en Buenos Aires en 2014, se reveló que del total de la población de la capital argentina, el 8% presenta discapacidad. Además, el 15 de marzo se conmemora el aniversario de la promulgación de la Ley Nacional 24.314, que reconoce el derecho a un entorno inclusivo. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. Involucrar a personas que padecen discapacidades a que participen en los roles cotidianos de la sociedad y motivarlos a que formen parte del conjunto de la dinámica social, pues se conoce como inclusión. Me parece un concepto que no solo tiene que ser debatido, sino sobre todo puesto en práctica, Ana Cristina. Y la inclusión debe estar en todas partes, Iván, en todas las dinámicas, en todos los servicios públicos, incluso también en los trabajos, en las empresas, etcétera, porque la discapacidad es algo que va evolucionando a lo largo de la vida. ¿A qué me refiero con esto? No porque tú no tengas una discapacidad en este momento significa que no la vas a tener. Y no porque no tengas un accidente o algo así. A veces con la edad perdemos capacidades. Esto significa que deberíamos de hacer todos los espacios y todas las dinámicas más accesibles a todo tipo de personas. Sí, hablamos de empatía, ¿no? Empatía con lo otro, con la diversidad y con cualquier tipo de problema, porque, como bien dices, lo podemos padecer nosotros mismos. Incluso se sabe, por ejemplo, que algunas discapacidades hacen más propensos a quienes las padecen a tener enfermedades cardiovasculares y diabetes, lo que agrava su condición. Entonces, me parece que ese gesto de apertura, de convivencia, de colaboración es fundamental para incorporar a todos los individuos en una sociedad.
Y además no solo son problemas de accesibilidad, es decir, que no puedan entrar a un cierto lugar, que no puedan utilizar un cierto transporte, sino también en las mismas dinámicas sociales. En las escuelas debe haber dinámicas para incluir a todo tipo de personas con capacidades distintas, en los centros de trabajo, en las familias incluso, también se deben de integrar prácticas para incluir a la mayor cantidad de gente. Y retomando un poco el tema de la nota anterior, obstáculos, sí, en sus sillas de ruedas, pero aquí hay obstáculos sociales que les impiden el ingreso a la escuela, el ingreso al trabajo. Entonces, liberarnos de esos obstáculos. Tenemos que liberarnos de los obstáculos, como bien lo dices, mentales y de capacidad de empatía con el otro. Así es. Empatía e inclusión para el progreso de la sociedad, para el bienestar de todos. Y muchas gracias por acompañarnos. Soy Iván Carrillo. Yo soy Ana Cristina Olvera y los esperamos en una emisión más de En Paralelo.